de que aunque se desmienta, ya se viralizó, ya la gente la creyó, y esta disputa por la narrativa de la guerra. Pensemos que desde el inicio hubo sanciones, sobre todo por parte de grandes redes sociales a medios rusos, que también hay una forma de contar la guerra por parte de los medios occidentales. Vamos a estar viendo inclusive en la música hoy, ¿no? Como también desde la música, desde la industria musical, cada uno de los países plantó bandera en esto e intentó utilizar a la música como una forma de expresión en el marco del conflicto. La primera que perdió en esta guerra fue la verdad. La realidad es que los datos, algunos datos podemos tener certeros, pero hoy no sabemos cuántos soldados murieron, cuántos civiles murieron, cuántos crímenes de guerra se cometieron por parte de los dos bandos. Esto sí está confirmado, pero no tenemos datos certeros porque ninguna de las partes en el conflicto los brinda. Sí, en esto que decías de las narrativas, hay dos narrativas, obviamente, la de Rusia, que habla de una provocación anterior a la invasión, y la de Estados Unidos, sobre todo la de Estados Unidos y la de Occidente, que habla de una invasión no provocada. Unprovoked invasion siempre sale en todos los artículos que hablan sobre la guerra en Ucrania. Creo que es un poco de las dos, hay que atender a las preocupaciones de las dos partes, pero hay todo un camino que llevó a esta guerra. No es que de repente un día Putin se levantó y dijo tengo ganas de invadir Ucrania. Es algo que venía sucediendo y que se venía anticipando, y que politólogos norteamericanos muy importantes como Henry Kissinger venían anunciando desde el 2014, el año en el que fue el golpe blando del Euromaidán al presidente Yanukovych ucraniano y la toma de Crimea por parte de Rusia. Y el inicio también de una guerra que abarcó desde 2014 hasta el inicio de esta nueva fase de la guerra, podríamos decir, que es el conflicto en el Donbass, que muy bien lo desarrolla Ignacio Utin en su libro Ucrania Donbass, una renovada guerra fría, donde, bueno, allá había una guerra en Ucrania. Sí. Lo que sucede es que esta guerra se daba en el este de Ucrania, y era una guerra de las que se llaman de baja intensidad. Claro. Y ese conflicto, que ya incluía tropas rusas, incluía tropas ucranianas, incluía también batallones con combatientes, armamento ruso, hasta ese momento solo armamento ucraniano, no tanto apoyo del resto de la Unión Europea. En el 2017 creo que Trump empieza a venderle armas, el gobierno de Trump empieza a venderle armas a Ucrania y a algunos países de Europa también, pero medio solapado. Pero como una venta, no como un apoyo específico para el conflicto. Exactamente. Y lo interesante del título del libro de Ignacio es que dice una renovada guerra fría, o sea que también está diciéndonos que hay una intervención de potencias que juegan en ese campo de batalla, aunque no jueguen directamente, las famosas guerras proxy o las guerras por aproximación. Exactamente. Pero bueno, tenemos muchos títulos, Marce, muchos títulos, ¿no? y hoy vamos a tener dos especialistas muy importantes en el programa de hoy. A Martín Baña, que es doctor en historia, bueno, a Ignacio Utin, periodista que ha trabajado muchísimo el tema. Es más, sigue con su tema principal, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, y obviamente, ¿no? Vamos a consultarles qué rumbo puede llegar a tomar esta guerra si entra en un segundo año, cuáles son los posibles desenlaces en la guerra de Ucrania, y bueno, y si la guerra entra en una fase más destructiva, más ofensiva, y qué pocas posibilidades hay de diálogo, que parece que estuviera cada vez más lejos esa solución o esa posibilidad. Pero ponemos música de Coldplay. Bárbaro. Y presentamos los títulos de tapa de la semana. Bueno, van a tener que bancarme un rato porque hay un montón de preguntas que seguramente después las vamos a ir desarrollando con los invitados de hoy. Invasión Rusia a Ucrania. A un año del horror, la destrucción y el dolor, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el verdadero motivo de la invasión rusa a Ucrania? ¿Cuestiones históricas, nacionalistas, religiosas o una lucha por el dominio mundial con Estados Unidos? China, el tercer poderoso en discordia, ¿de qué lado está?
¿Del lado del diálogo o del lado de rearmar a Rusia? ¿Logrará una victoria Ucrania ayudada por Estados Unidos y Europa o triunfará la contraofensiva rusa con la amenaza de usar armas nucleares? ¿Qué significa la suspensión del pacto nuclear por parte de Rusia? ¿Las potencias juegan en este conflicto a robustecer su hegemonía global? ¿La economía europea logrará resistir? Si China ayuda con armas a Rusia, ¿estamos frente a una tercera guerra mundial? Después de un año, ¿qué se viene? La invasión, un conflicto mucho más grave, sin señales de un final. ¿La invasión rusa empezó en el 2021 o en el 2014? El Papa, después de un año de hacer poco o nada para detener el conflicto, ¿decidirá finalmente ir en misión diplomática a Kiev? Y finalmente, ¿terminará venciendo Ucrania como dijo Zelensky o terminará con la guerra y el mundo Putin con su nuevo supermisil nuclear Satán II? ¿Qué nombre le puso al misil, no? Satán II. Endemoniado viene ese misil. Bueno, estos son los títulos de un tema central y específico que vamos a estar desarrollando hoy, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y antes de entrar en lo que serán los próximos bloques con los entrevistados del día de hoy, mencionábamos, algunos números que tienen que ver con la industria armamentística. Porque en los últimos días en realidad se profundizó la preocupación de la OTAN porque los países europeos tienen sus depósitos de municiones vacíos prácticamente. Se dice que al ritmo de producción actual, los países europeos tardarían 15 años en recuperar lo que le entregaron de armamento a Ucrania. Ucrania está consumiendo 6.000 municiones por día. Y 6.000 municiones es lo que un país europeo utiliza, lo que se le brinda a un país europeo o produce un país europeo chico en todo un año, sin conflicto abierto. El problema es que las capacidades de la industria militar europea no dan para producir más. Entonces empieza a generarse un problema. ¿Por qué? Porque hay varios factores en esto. Se plantea la necesidad de construir más plantas. La industria militar europea, luego del final de la Guerra Fría, achicó su nivel productivo en gran medida. No así la estadounidense, pero la estadounidense tampoco llega a poder cubrir todas las necesidades de armamento de Ucrania. Se plantea la necesidad de construir más plantas productivas, pero construir una planta lleva años. Por otro lado, hay escasez de materias primas, sobre todo de algunos componentes específicos para la producción de las municiones, que no son tan fáciles de conseguir. Incluso algunos se han visto afectados por las sanciones a Rusia. Y los fabricantes de armas hoy están enfrentando una crisis en la cadena de suministros. Lo que empezó como un gran negocio, hoy se vuelve un problema porque los países de la OTAN le exige a todos sus miembros que tienen que tener armamento suficiente para poder llevar adelante 30 días de conflicto en una guerra clásica. Hoy la mayoría de los países europeos no tienen la cantidad de armamento necesaria. La crisis se da sobre todo en las municiones, por la cantidad que utiliza Ucrania día a día. La industria europea puede fabricar al año 300.000 municiones y Ucrania está usando 480.000. Es decir, hay un déficit ahí que en parte lo cubre Estados Unidos, pero que en parte está dejando en déficit a todos los depósitos de armamento de los países de Europa. Sí, también Rusia está con este problema de falta de municiones, todo lo que tiene que ver con artillería. El jefe titular, dueño de este ejército privado, de la compañía Wagner, Yevgeny Prigozhin, se quejó al Kremlin de que no le estaban llegando las municiones al frente. Esto debe ser obviamente para todas las compañías rusas, no le llega al ejército regular, tampoco le va a llegar al frente en donde están los soldados
los soldados de esta compañía Wagner. Inclusive subió una foto de, no recuerdo si es ahora el frente en Bakhmut, que es donde se están realizando los combates más duros en estos momentos, con un montón de soldados de la compañía Wagner muertos en el piso, una imagen bastante fuerte. Bueno, justamente presionando al Kremlin. Ha tomado mucho protagonismo el director del grupo Wagner en las últimas semanas, y además hubo un anuncio importante en los últimos días que tuvo que ver con la prohibición de que el grupo Wagner utilizara prisioneros, reclutara prisioneros como soldados. El grupo Wagner, este grupo de seguridad privada, mercenarios, como lo queramos llamar, nutría sus filas mayoritariamente de prisioneros a los cuales se les prometía una amnistía por combatir en el frente. Libertad por ir al frente. Libertad por ir al frente. Bueno, ya se le dijo al grupo Wagner y se anunció públicamente, no van a utilizar más prisioneros, lo cual hace bajar considerablemente la cantidad de combatientes que puede tener este grupo. Sí, es algo complejo porque aparte Rusia hoy no está teniendo tantos soldados de los centros urbanos, sino más de las periferias de Chechenia, esto que decís, reclutamiento de personas que están privadas de la libertad, con lo cual hace que todavía la gente no sienta esta presión de ir a la guerra, y quizás eso le reste apoyo también cuando empiezan a tener que reclutar gente que sean de los centros urbanos. Bueno, como sucedió con el anuncio de los 300.000 reclutas. De los 300.000 reclutas, que mucha gente huyó a Kazajstán. Y a otros países. Sí. Lo que también hay que decir es que el frente ruso hoy se encuentra dividido, como vos bien mencionabas, al menos en 3 grupos. Por un lado, lo que sería el ejército ruso regular. Por otro lado, el ejército checheno. Si bien Chechenia es parte de Rusia, su ejército tiene sus propias características y ha luchado contra el gobierno central ruso en las 2 guerras de Chechenia. Y por otro lado, los soldados del grupo Wagner. Entonces, cuesta también un mando unificado, y esto lo ha planteado el director del grupo Wagner, de que no hay un mando unificado de las tropas, y esto también ha complicado a Rusia en sus avances en los últimos meses. Decir también que, aunque no se le enviara ni un proyectil más a Ucrania, hoy dijimos tardaría 15 años en recuperarse los depósitos europeos, y que Estados Unidos viene anunciando envíos, por ejemplo, de baterías de lanzaderas antimisiles Patriot, munición de precisión, cohetes de largo alcance, pero el problema es que no tienen municiones para eso. Claro, el tema es el siguiente, porque vos justamente estabas hablando de la disminución de la ayuda militar a Ucrania, y va a llegar en algún momento eso, porque si el conflicto se prolonga en el tiempo, justamente una de las posibilidades o una de las salidas a la guerra es justamente esto, la disminución de la asistencia militar, algo que puede ocurrir entre 1 o 2 años según los analistas. Y bueno, y también hay que tener en cuenta el recambio de los gobiernos. Zelensky, ¿hasta cuándo tiene mandato? Porque al final estamos hablando de Zelensky y a mí no me queda claro hasta cuándo tiene el mandato. Fíjate por ahí, si lo podemos googlear. Voy a chequear porque tengo... Bueno, vamos porque a ver también, si se realizan elecciones en este conflicto, digo, cómo están dadas las circunstancias de que Zelensky no siga como presidente de Ucrania con un mandato extendido. Por eso digo, porque tenemos que tener en cuenta los recambios de gobierno. Y no se olviden que también va a haber elecciones en Estados Unidos. Y si llegara a ganar Donald Trump, cambiaría mucho la política exterior norteamericana. Trump está más en una onda más aislacionista, de no querer involucrarse. Sí, lo viene repitiendo en su campaña, en sus presentaciones. Entonces, podría haber un cambio en esa política intervencionista que está llevando a cabo un gobierno, o casualidad, demócrata, ¿no? Demócrata. Bueno, justamente en 2019 asumió Zelensky, este año debería haber elecciones. En un contexto de guerra es difícil que haya elecciones. No, olvídate, no. Es muy complejo decir que vayan a llamarse elecciones, con lo cual continuaría. Y hoy por hoy, si uno se arriesgara a decirlo, si hubiera elecciones en Ucrania, Zelensky sería reelecto. Las ganas, sí, seguramente. Sería reelecto por abrumadora mayoría, porque el apoyo del pueblo está con el presidente ucraniano, sí, en este contexto además de conflicto. Se ha mostrado, si bien uno puede hacerle numerosas críticas a Volodymyr Zelensky, se ha mostrado como un líder en el frente, reclamando las ayudas constantemente, realizando intervenciones en algunos viajes, pero si no virtualmente en todos los eventos y encuentros del mundo que ha podido. Es decir, los ucranianos hoy apoyarían a su presidente. Pero es muy cierto lo que mencionaban mientras yo buscaba los datos de Zelensky, de que, bueno, ¿qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con esta
por un lado, esta crisis que tiene la industria armamentística de que no tiene la posibilidad de producir más de lo que está produciendo. Y por otro lado, el costo de todo esto. ¿Quién lo absorbe? ¿Quién va a pagar por todas las armas de ¿Quién paga Ucrania? la cuenta? ¿Quién paga la ¿Quién cuenta? paga la cuenta? Porque esto es, después Claro, lo podemos es que- preguntar a los entrevistados. es que no porque se sabe a no cuenta, está muy claro. a cuenta de qué vienen estos armamentos y esta plata que va destinada a la compra de armamentos, si va en subsidio. Se dice que una o- gran parte son préstamos blandos son a Ucrania. préstamos. Bueno, ¿cómo va a ser Ucrania para devolver ese dinero Sí, después? porque aparte es no solamente el dinero de las armas, sino el dinero de la reconstrucción. Se hablaba de utilizar el dinero que se le había confiscado a Rusia, que estaba en el Banco Central Europeo, esa cantidad de reservas que alcanzaban casi hasta los 300.000 millones de dólares. Bueno, hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Ya estaremos analizándolo en breve. Bueno, después de esta intro que hemos hecho, analizando un poco y entrando en tema, me parece que estaría bueno tomarnos un recreo porque creo que va a ser un programa muy, muy duro, muy pesado. Me parece que tendríamos que arrancar musicalmente la mañana, ¿no? Vamos a arrancar musicalmente, por supuesto, nuestro tema es Rusia, es Ucrania. Vamos a escuchar algunas canciones que ya hemos escuchado en este programa, pero algunas nuevas también, ¿eh? Tengo alguna sorpresa. La de hoy es de cuando Rusia y Ucrania todavía no estaban en este conflicto abierto. Y Dorofeva, cantante ucraniana, y Mumi Troll, cantante ruso, cantaban juntos. Cantaban juntos y hacían este show espectacular. Vamos a escuchar a Dorofeva y Mumi Troll. We'll be right back.
Si pensás que en tu vida todo va a estar asegurado, pensá en S&F Broker de Seguros. Trabajamos con las mejores compañías aseguradoras. Solicita la cotización de tu seguro comunicándote por WhatsApp al 223-663-7506 o búscanos en las redes sociales como @S&F Broker de Seguros. Sindicato de Trabajadores Municipales, desde 1950, acompañando al trabajador municipal, adherido a la Federación de Sindicatos Bonaerenses y a la Confederación General de Trabajo. Sindicato de Trabajadores Municipales, Moreno 4359, teléfono 472-9815, 472-3756. Informes en nuestra página www.sindicatomdp.com.ar. Vorterixmardelplata.com.ar. Vorterix.